las cosas como son aquí en Venga la Alegría. Hoy vamos a tratar un tema que cualquiera de nosotros nos podemos identificar, allá en casita, en el negocio, a lo mejor alguien que usted conoce, siempre está enojado, loco o neurótico. ¿Cuál será su situación cuando siente esa angustia? Hoy nos acompaña Patricia Ancona, psiquiatra, gracias por estar aquí. Alejandro, que es nuestro testimonio anónimo que va a salir de espaldas porque debido a que este tema pues es un poco controversial, de pronto le puede afectar en su trabajo si se entera que está diciendo que tiene problemas de este tipo. Y mi querido Brandon también para opinar, porque la verdad es que nadie nos hemos salvado. El ritmo de vida actual puede provocar también que nuestras emociones se salgan de control y con frecuencia nos sintamos frustrados, por ejemplo, enojados por diversas situaciones. Pero es muy importante poder diferenciar entre un coraje que se pasa en unos minutos, que es lo normal, y algo mucho más complejo como es la neurosis, un padecimiento que cada vez es más común. Es por eso que esta mañana el tema pues está muy controversial. Hicimos una encuesta en redes sociales y vamos a ver por favor en pantalla, si me lo pueden poner, la respuesta de la gente. ¿Te enojas o eres neurótico? El 73% dijo me enojo y el 27%, que es la minoría, dijo soy neurótico. Dios mío, Pati, ¿qué diferencia hay entre estos dos, enojo y neurosis? Bueno, el enojo es un sentimiento común que surge en cualquier persona, ¿no? Sin embargo, la neurosis ya hablamos de otra cosa. Hablamos de un trastorno que nos crea dificultades en nuestra vida de relación, ¿no? Hay dificultad para enfrentar el estrés cotidiano, hay dificultad para relacionarse. Entonces, la gente neurótica tratar es muy difícil en todos lados. Si tienes un jefe neurótico, si tienes una mamá neurótica, se te hace difícil la vida. O sea, eso es un tema de veras muy, muy serio. Claro, se dificulta todo en la vida porque además es una inestabilidad emocional constante, hay deseos de apartarse, de aislarse y no es muy bien entendido, ¿no? Es rechazado incluso. Se toma hasta en broma. Sí. Digo, a la gente neurótica hay algo que las caracteriza mucho, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a varios neuróticos y son obsesivos compulsivos, todo el tiempo son súper negativos, por favor. La realidad es que se acentúan algunos rasgos de personalidad, ¿verdad? Porque si bien se conocía el trastorno obsesivo compulsivo como una neurosis antes de algunas clasificaciones estadísticas actuales, ahora sabemos que son acentuación de esos rasgos, porque sí existe como tal un trastorno obsesivo compulsivo, claro, pero eso ya hablamos de palabras todavía mayores, te dicen, ¿no? Es que eres una histérica, un histérico, eso va mucho más allá. Vamos a ver una gráfica en pantalla, por favor, que también nos ayuda a entender pues mucho mejor de lo que estamos hablando. Señales de alerta de que podría ser neurótico. Es sentir ansiedad por olvidar cosas, por ejemplo, ay, habré dejado prendida la estufa y te regresas a tu casa cuando ya estás en el trabajo, o acciones también de llaves, de cerrar la puerta, etcétera. Me preocupo todo el tiempo al grado de sentir malestar. Y mis preocupaciones no me dejan trabajar bien ni relacionarme plenamente con mis seres queridos. Alejandro, gracias por estar aquí como testimonio, aunque no des la cara el día de hoy, por lo que ya dijimos, por tu propia protección. ¿Tú te consideras un neurótico? Sí, yo conocí el movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos, precisamente con esos síntomas de aislamiento, celos excesivos, con una vida destrozada a los 21 años, sin mayor esperanza de vida, porque me sentía diferente a los demás. Yo veía cómo la gente vivía y yo no podía vivir. Yo veía, por ejemplo, mis amigos empezaron a tener lo que cualquier persona vive, empezar a salir con personas, amigos, y yo cuando veía esas cosas, en lugar de crecer con ellos, yo me iba retrayendo más, porque comencé a tener muchos miedos, comencé a tener miedo a las personas, miedo a la crítica, pero eran cosas que yo no podía como llevar, controlarlas. Claro, y te aíslas tú o te aíslan tus amigos, te dejan de invitar, exacto, ya nadie quiere convivir contigo. La familia misma te dice es el raro, es el diferente, déjalo porque si no se va a enojar. En el cuarto ya no lo tocan, ya no tocan la puerta, oye, vente a comer, vente a cenar, precisamente por esas situaciones. Entonces, esos son los problemas en donde yo comencé a darme cuenta que no estaba bien, pero no se lo podía decir a nadie, porque sentía que me iban a tachar de loco, que me iban a rechazar. Entonces lo comencé a vivir yo solito. Yo no conocía yo viví las depresiones, pero no sabía que eran depresiones. ¿Cómo te diste cuenta que la neurosis es una enfermedad y hay que pedir ayuda? Yo asistí al movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos, en donde conocí a gente igual que yo, que hablaba de miedos, que hablaba de inseguridad,
que hablaba de celos, en donde pude comenzar a ir poco a poco a través de este programa a cambiar mi forma de vida, a poder salir de ese aislamiento. Conocí, escuché la palabra depresión y me di cuenta que yo la había vivido desde niño, desde muy pequeño la había vivido, pero pude empezar a salir de eso, pude empezar a relacionarme con gente, tenía una relación de pareja muy mala, con celos muy fuertes de mi parte, y a través de este programa yo pude rescatar la relación, nos casamos, tuvimos una familia, vamos a llamarle normal. Controlar tu carácter. Exactamente. Pati, eso es bien importante, ¿no? Yo le quiero preguntar algo, Alex, un placer. ¿La neurosis es como cualquier otra adicción? O sea, ¿tú te tienes que dar cuenta de que eres un neurótico para después tomar cartas sobre el asunto? Es como en el alcohólico. El alcohólico tiene que llegar a un punto en el que dice, ya no puedo, necesito ayuda. Porque si no, no es posible. O sea, a mí me daban consejos, me decían, no te enojes. No, yo decía, pues, ¿cómo no me enojo? ¿No? ¿Cómo le hago? No reacciones de esa manera. Un ejemplo, ponnos de una crisis que hayas tenido de neurosis. Problemas de celos, por ejemplo. Ajá. Sencillo, me quedaba de ver con mi novia en ese tiempo, 4 de la tarde, ay, ya va a llegar, qué bonito, el gusto. 4:02, ¿qué estará haciendo? ¿Con quién está? ¿Por qué está? 4:05, ya le pasó algo. Escuchaba una ambulancia, ya le pasó algo. Y en periodos de poquito tiempo, me veía personas y me decían, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Los ojos rojos. Por precisamente esa que yo mismo generaba, mi propia cabeza, no podía controlarlo. No podía decir, pues es muy sencillo, no le pasó nada, se retrasó por lo que sea. Yo no podía vivir eso. Y la gente que ahorita nos esté viendo en casita, en su negocio, que se identifique y diga, pues a lo mejor yo soy neurótico, hay que aceptarlo como enfermedad que es y tratarlo. Uno no puede decir, yo soy neurótico y ya, se friegan los demás, o yo soy alcohólico y ya. No, hay que tratarlo porque el que más sufre es el neurótico, es el que la calidad de vida que tiene es terrible. Te aíslas y a la gente que te rodea, porque la gente que te rodea vive tu neurosis, porque se preocupan. Si alguien está deprimido, pues nos ven cómo decaes, cómo no puedes hacer nada aunque quisieras. La gente, bueno, los celos, pues las agresiones, todo ese tipo de cosas, pues lo viven, ¿no? ¿A ti cómo ayudar a un neurótico que ya reconocimos de lejos? Eso es algo muy importante porque no es solo que lo detecten. Desde los 6 años de edad puede existir ya neurosis. Los niños comienzan a tener molestias constantes, me duele la cabeza, no quiero ir a la escuela. ¿Naces me o duele viste un el ejemplo de tus estómago. papás y lo agarraste? O sea, ¿es como algo un patrón que estás siguiendo o no? Es como una capacidad genética que se tiene de afrontamiento ante la vida y el estrés. Entonces se va desarrollando y con el paso del tiempo se puede ir acentuando, ¿no? O puede bien irse hacia un trastorno de mayor gravedad, porque este es un trastorno funcional, o bien incluso llegar hasta la psicosis. Entonces hay que evitar aquello, ¿no? ¿Qué es importante? Detectarlo, detectar la disfuncionalidad, la poca capacidad de la persona de afrontar las situaciones de la vida, el iniciar con aislamiento, el tener problemas laborales, familiares, múltiples molestias orgánicas, dolores de cabeza, náuseas. Es la gente que dice, siempre está enferma, siempre le duele algo, ¿no? Esos corajes retenidos te hacen esos muchísimo corajes, daño. claro. Así los está manifestando su organismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acudir con un facultativo, hay que acudir a hacer un diagnóstico y, bueno, determinar de acuerdo al tipo de neurosis que esté presentando la persona, qué tipo de terapia puede llevar o si es necesario abordarlo con alguna medicación. ¿Ah, en Pedir serio? ayuda con gente que sí Claro. te tome en serio, no Claro. con Wow. doctores que Claro, te mediquen, claro. que es a lo que iba. Porque no, si vas con alguien que te dice, ay, bueno, ya se te va a bajar lo histérico, pues no es la persona, hay que buscar una ayuda profesional y seria. No en todos los momentos es necesario el tratamiento farmacológico cuando hablamos de neurosis, pero el tratamiento psicoterapéutico es esencial. La terapia de grupo, que es lo que se lleva en muchos de estos grupos de apoyo, es básico. Y además ver que no eres el único, Alejandro. Me imagino que Exacto. cuando llegaste a esta clínica había muchos neuróticos anónimos, no nada más tú. Sí, el Movimiento Buena Voluntad es un grupo de neuróticos anónimos, en donde precisamente no tenemos especialistas, simplemente somos personas que hemos pasado por los problemas emocionales y que los hemos podido superar a través de este programa, que es heredado de Alcohólicos Anónimos, solamente que adaptados a los problemas de neurosis. Entonces, yo no estoy hablando con alguien que yo le diga, oye, me siento deprimido y me puede decir, yo te aconsejo esto. No, él me dice, yo lo viví y yo salí de esta manera.
¿Se y de puede los celos salir, le pasó. se cura esta neurosis o se controla nada más? ¿Cómo viviste tú el proceso tuyo y de los demás que estaban ahí? Es un control, para mí es control. Para mí la neurosis hoy lo veo como es tener diabetes, por ejemplo. Hay que tener un cierto márgenes porque la vida es difícil. O sea, yo no puedo decir, ya soy neurótico, ya acepté mis problemas, no. Día a día, esta enfermedad... Es el solo por hoy. Exactamente, esta enfermedad todos los días nos pone a prueba. Desde que salimos en la calle, agarramos el coche, ya se nos cerró alguien, ya nos dijo algo. En ese momento yo puedo, a través de este programa, poderme irme controlando y ya no llegar a los excesos. ¿Tengo problemas? Claro que tengo problemas, pero hoy, a través del programa, yo he podido día a día aceptarlos y en el mundo normal le llaman resiliencia. A mí me dicen que yo soy muy resiliente, yo he perdido negocios, he perdido familia, he perdido muchas cosas, pero ¿qué me ha permitido el programa? Seguir viviendo y ya no enfrascarme en lo que vivía antes. Porque antes yo vivía cualquier problemita y me tumbaba 2 meses, 3 meses en la cama y no salía. El coraje que O dejaba tú mismo un trabajo. te provocabas. A ver, Exacto. ahora que ya lo controlas, que me estás diciendo, ¿eres más feliz? Claro, mucho más, ya soy libre, ¿no? La neurosis te atrapa, la neurosis no te deja hacer nada. Alejandro, hace rato que comentaste que el ejemplo de que tomas el coche, sales, alguien te agrede. ¿Alguna vez pusiste en riesgo tu vida por la Muchas neurosis? veces. Sí. Muchas veces. Yo era una gente muy agresiva. Yo de niño pues, crecí en un barrio bajo, en donde decíamos que era te tenías que defender. Y con ese pretexto yo caí en estados muy fuertes de agresión hacia gente, ¿no? Obviamente, gracias a Dios nunca no hice nada fuerte a alguien, pero sí estuve a punto. Entonces la neurosis te puede llevar a eso. Si alguien te pitaba, te bajabas tú casi con la navaja a pelear. Algo así. Yo hoy lo veo, por ejemplo, gente que se cierra y agarran a golpes, pistolas, lo que sea. Y hay cosas que uno se da cuenta que es una manifestación muy fuerte de la neurosis. Yo viví esas etapas, hoy ya no los vivo. Hoy esa es la gran ventaja que tengo. Las ciudades caóticas también, como la Ciudad de México, todas las ciudades grandes, te llevan muchas veces a llegar a un momento de perder el control en muchas cosas, ¿no? La intolerancia, ¿no? Es una intolerancia tremenda. Entonces, bueno, la terapia enseña precisamente nuevos mecanismos de afrontamiento, de cómo controlar esas emociones, de cómo manejar la ansiedad, que sin ser un trastorno de ansiedad per se, sí maneja niveles muy, muy elevados. Y bueno, el control de la ira, ¿verdad? A identificar el momento en el que lo estamos perdiendo para poder decir, cálmate, esto no es para tanto, va a pasar rápido y no sentirse todo el día abrumado por un evento tan pequeño como ese, ¿no? Que alguien se nos haya cerrado en la ¿Es calle. necesario algún tipo de psicología, por ejemplo, Gestalt o algo, la que maneje esa terapia? ¿Puede ser con cualquier tipo de psicología? Existen diversos tipos de psicoterapia, desde la terapia cognitivo-conductual, la racional emotiva, muchas, terapia ocupacional incluso. Cualquiera puede servir, hay que identificar el tipo de personalidad y el tipo de ansiedad que se está manejando y entonces hacer una terapia hecha a la medida, ¿no? Claro. De cada persona. Alejandro, ¿a ti te detectaron o tú te diste cuenta que eras neurótico desde chiquito o fue creciendo? Yo no me di cuenta hasta que llegué a la agrupación. Detalles como irritabilidad sentirme diferente a los demás, compararme demasiado. Eso me di cuenta hasta que llegué a la agrupación. Fue donde descubrí que yo ya venía arrastrando esa neurosis desde que tengo uso de razón, ¿no? Porque somos 4 hermanos. De los 4 hermanos, solamente yo tenía ese tipo de arranques, ese tipo de reacciones y los demás vivíamos exactamente lo mismo. Eso es importante. La familia también juega un papel importantísimo cuando hay un neurótico en sus integrantes. Es como el alcohólico también, tienen que tomar terapia los demás, Exacto. no solo el alcohólico. ¿Así fue también en tu caso? No, realmente yo comencé a asistir y bueno, ya me empecé a desarrollar. Ellos no conocen ni siquiera la agrupación. Aquí lo importante es que, por ejemplo, la neurosis es muy difícil de detectar, es muy difícil, porque lo empezamos a ver como no tan fuerte el alcohólico, el que se droga, es muy evidente, el neurótico no. Sí, se nos gusta decir a los mexicanos, esa vieja está histérica o no aguanta nada o lo que sea, aguantan sus días, que ignórenla, ¿no? Exacto. A lo mejor es un problema mucho más profundo, hay que ayudarlos. Cuando lo detectamos en los chiquitos,
que yo también he visto también cuando vas a las escuelas, etcétera, hay niños que luego se prenden, que se la pasan en el cate, en el golpe, en todas las salidas. ¿Cómo ayudarlos desde chiquitos? ¿Cómo encauzarlos para que no sufran después? Hay que pedir ayuda de inmediato porque en casa no se va a poder controlar. El simple vínculo va a hacer que lo consientan o que lo castiguen, ¿no? Que le exijan de más o que lo comiencen a aislar. Entonces es necesario llevarlo con un facultativo que le inicie con una terapia. En los niños, por supuesto, se inicia con terapia de juego y una terapia en la que pueda expresar sus emociones. Gracias. Hay actividades que ayudan a esto, al manejo de las emociones. Entre ellas está la actuación, el teatro, esto ayuda mucho. Las artes ayudan muchísimo. Gracias, Claro. Pati, gracias por tu valiosa participación. Gracias, Alejandro, por venir con nosotros y confesarte, aunque sea de espaldas. Gracias, mi Brandon. Ay, y bueno, sí. es bien importante Gracias, que nosotros veamos por nuestro propio bien, así es que hay que tomarlo en serio y tomar terapia y pedir ayuda siempre. Es muy importante para llegar a ese punto de felicidad en los que todos los seres humanos queremos vivir. La alegría recibe